En este episodio, una joven interna está limpiando el recinto de un león cuando ocurre una tragedia. Sin que el personal lo sepa, una gran bola de fuego rueda hasta una puerta, bloqueando el cierre de la puerta de seguridad. Un gran león macho toca la puerta con su hocico. La puerta se abre. Ahora nada se interpone entre él y la joven interna. Dale al botón de me gusta y suscríbete ya mismo. Este es el aterrador ataque de un león a Alexandra Black. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Alexandra Black se había graduado en la Universidad Bloomington de Indiana y estaba estudiando zoología. Había cursado el estudio integrador del comportamiento animal y estaba decidida a conseguir un trabajo con animales. Ya había trabajado como becaria en 3 santuarios y reservas de animales salvajes de los Estados Unidos. Era el primer paso para vivir de un trabajo que ella amaba. En diciembre de 2018, comenzó sus cuartas prácticas, esta vez en el Centro de Conservación de Burlington, Carolina del Norte. Sus prácticas anteriores habían sido en un centro de investigación de lobos de Indiana y en el Centro de Fauna Salvaje Wildcat Creek. El centro, fundado en 1999, es el hogar de unos 20 grandes felinos, incluidos leones, tigres y leopardos. Atraen a miles de visitantes cada año. A Alexandra la comenzaron a capacitar. Trabajaba ayudando al personal, aprendiendo sus rutinas y comprendiendo las necesidades de varios animales diferentes a los que cuidaban. En la mayoría de los zoológicos y santuarios de animales salvajes, solo el personal plenamente formado tiene acceso a los recintos de los animales. Algunos tienen complicados mecanismos de cierre para garantizar la seguridad del personal, como llaves que no se pueden quitar de una cerradura a menos que esté bien cerrada o puertas de acción hidráulica. Algunos zoológicos requieren una experiencia mínima de 6 meses para confiarle al personal las llaves de ciertas áreas en específico. El centro de conservación también contaba con medidas estrictas para garantizar la seguridad del personal, del público en general y de los propios animales. Pero el 10º día de trabajo de Alexandra en el centro, algo salió mal. Las precauciones que habían tomado fallaron y los resultados fueron catastróficos. Muchos de los 15 leones que tenían en el centro fueron rescatados de unas condiciones terribles. Estaban en jaulas diminutas, maltratados y desnutridos. Matai era uno de los leones que habían sido rescatados de estas condiciones de Ohio en 2004. Atormentado por su pasado, era nervioso por naturaleza, pero recibía con entusiasmo la atención de los cuidadores en los que había llegado a confiar. El 30 de diciembre de 2018, en su 10º día en las instalaciones, Alexandra se unió al equipo de cría para llevar a cabo la limpieza rutinaria en el recinto de los leones. Estaba bajo la supervisión de un cuidador de animales formado profesionalmente. Cada sección del recinto estaba protegida de la siguiente. Únicamente el personal formado abría y cerraba las puertas entre las secciones. Pero en esta ocasión en particular, una gran pelota de juego rodó hacia la puerta de salida. Mientras la puerta se estaba cerrando, fue bloqueada por la pelota. Un accidente extraño, de 1 en 1.000.000, que iba a resultar fatal. Matai empujó la puerta con su hocico y la abrió. Él avanzó. Sus enormes patas pisaron el hormigón duro y frío. Ahora estaba a solo unos centímetros de distancia del personal, que estaba barriendo la intersección. Sin el conocimiento de Alexandra y el resto del personal, no sabían que no había nada entre el enorme león y ellos, ni alambre, ni vallas, ni puertas, ni bloqueos. Matai olfateó el suelo
Levantó la cabeza y avanzó silenciosamente. Su naturaleza tímida se vio superada por su instinto natural. Vio a la joven interna a pocos metros de donde él estaba y se abalanzó sobre ella. La agarró por el tobillo y la tiró al suelo. Alexandra pateó y se movió para liberarse de las garras del león, pero el felino de 230 kilogramos la arrastró hacia su increíble destino. La entrenadora de animales, Ashley Watts, que estaba trabajando con Alexandra en ese momento, saltó a la acción. Trató desesperadamente de separar al león de la joven interna, tratando de distraerlo y atraerlo lejos. Pero Mathai se fijó en Alexandra. Luego saltó encima de Alexandra e instintivamente fue a por su cuello. Cerró sus mandíbulas aplastantes alrededor de su tráquea y la arrastró alrededor de su recinto, raspándola sobre el hormigón. Alexandra todavía estaba viva. Sus colegas gritaron para asustar al león e inmediatamente llamaron a refuerzos. Ashley Watts corrió a por una manguera y la lanzó contra el león, pero fue en vano. Mathai no cedió y solo le mojó la cara, apuntándole a los ojos y al hocico. Él no se movió. Alexandra sangraba profusamente por el cuello. Los caninos de 7 centímetros del león habían penetrado profundamente en su carne, seccionando sus arterias y fracturando su médula espinal, pero Alexandra había luchado. A pesar de la increíble potencia de la mordedura del león de 14 años y de ser arrastrada por el recinto por el cuello, la joven interna se defendió de forma impresionante. Dio puñetazos, tiró de él, gateó y golpeó al león con los brazos mientras empezaba a perder el conocimiento. El informe de la autopsia muestra heridas defensivas notables en los brazos de Alexandra por haberse defendido. Luchó hasta el final. Mathai reajustó su agarre, perforando el cráneo de Alexandra y sus garras se aferraron a su hombro, pecho y espalda. La joven, que había soñado con trabajar con estos animales durante tanto tiempo, ahora yacía inconsciente en el recinto del león cautivo. Sin hacer nada malo, perdió su vida ese día. No había nada que nadie pudiera hacer para tratar de ayudar a Alexandra antes de que fuera demasiado tarde. El ataque había sido rápido, además de brutal, y las graves heridas que Alexandra había sufrido fueron infligidas en cuestión de segundos. La oficina de policías del condado de Caswell respondió a la llamada de socorro. Los refuerzos llegaron justo antes del mediodía. Al llegar, se dieron cuenta de que había un león corriendo dentro de un recinto con varias personas corriendo alrededor de este. Uno de los oficiales agarró su escopeta calibre 12 del maletero de su coche patrulla y corrió hacia la escena. El centro no estaba preparado para una eventualidad como esta. No había tranquilizantes cerca del recinto del león. El personal estaba tratando desesperadamente de llevarlo de vuelta a su corral interior, pero no estaba funcionando. Para los oficiales que llegaron a la escena, parecía un caos. El león no estaba escuchando a sus cuidadores y continuaba caminando alrededor de su recinto impidiendo que nadie se acercara a Alexandra. Incluso cuando los dardos tranquilizantes finalmente llegaron a la escena, la pistola se atascó y tuvieron que ir a buscar otra. Atrajeron al león a la valla con carne cruda y luego el director general del centro, Doug Evans, disparó los dardos tranquilizantes hacia el león. El león se estremeció, pero la medicina no hizo efecto. El personal intentó de nuevo, disparando un segundo dardo en el músculo del león. De nuevo, no respondió a la anestesia. Lo intentaron una vez más. Al ver que 3 tranquilizantes no tumbaron al león, el departamento de policía dio la orden de disparar y matar al león. Necesitaban llegar a Alexandra. Necesitaban intentar rescatarla. Después de 7 disparos de la escopeta, el león cayó al suelo,
pero se disparó un octavo tiro en el corazón del animal para asegurarse de que estuviera muerto. Mathai finalmente sucumbió, exhalando su último aliento. Es difícil imaginar que los animales en cautividad puedan causar un daño tan devastador, teniendo en cuenta que nunca pusieron pie en la naturaleza. Pero el hecho es que estos animales son técnicamente peligrosos. Todavía tienen miles de años de instinto natural dentro de su ADN, y el instinto de caza sigue siendo fuerte. Incluso los nacidos y criados en cautiverio pueden volverse contra sus cuidadores sin previo aviso, después de haber pasado años en un entorno familiar. El Centro de Conservación de Burlington había sido inspeccionado solo unos meses antes del ataque mortal de Alexandra. En abril de 2018, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos no encontró nada preocupante o fuera de cumplimiento. No había ninguna queja de seguridad hecha por los empleados hacia el centro. Una inspección anterior, en 2017, también informó que el centro cumplía las normas respecto a las instalaciones, además de los procedimientos de seguridad. Parece que esto fue un accidente trágico y extraño, sin nadie a quien culpar. Era conocida por sus amigos como Alex, y su partida generó un impacto muy grande en la vida de las personas. Su pasión por los animales y la conservación eran claras a través de su trabajo, y sus colegas siempre estaban impresionados por su ética de trabajo duro. Tenía un contagioso entusiasmo para trabajar y siempre se encontraba sonriendo. Dicen que iluminaba cualquier habitación a la que entrara. La muerte de alguien tan joven es trágica, pero perder a una conservacionista apasionada como Alex fue una pérdida para toda la comunidad zoológica y conservacionista. La increíble persona que era siempre brillará más que el aterrador ataque que la llevó a su desgracia increíble. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. Los artistas de circo cautivan a las audiencias con sus impresionantes actos, a menudo involucrando la fascinante presencia de animales peligrosos. Sin embargo, ocasionalmente ocurren incidentes trágicos que resultan en encuentros fatales entre los artistas y sus compañeros animales. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. En el episodio de hoy, repasaremos 3 ocasiones en las que los animales de circo atacaron fatalmente frente a unas personas. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Los tigres blancos son criaturas legendarias de rara belleza y poder. Son símbolos de pureza y fuerza, con su presencia exigiendo respeto y admiración en igual medida. Con solo 200 de ellos restantes en el planeta, aquellos lo suficientemente afortunados como para vislumbrarlos son testigos de los misterios de la naturaleza, ya que la belleza fantasmal del tigre blanco queda grabada en sus mentes de por vida. Es por su belleza eterna que estos grandes felinos han sido una fuente de atracción para los circos desde su primer descubrimiento. Su capacidad para saltar a través de aros en llamas y realizar increíbles acrobacias los convierte en las estrellas del espectáculo. Siegfried Fischerbacher y Roy Horn eran artistas de escenario que usaban animales vivos en sus espectáculos. Los dos se conocieron en un crucero en la década del 60 antes de llevar su magia a la famosa ciudad de Las Vegas. Sus espectáculos, que presentaban actos con guepardos, tigres blancos, elefantes y leones, eran únicos y extravagantes. Más de 400,000 personas presenciaban sus acrobacias temerarias de manera anual. Para muchos eran los magos del siglo. A lo largo de los años, el dúo se ganó un nombre por sí mismos, firmando eventualmente un acuerdo récord por valor de $57 millones con el desarrollador de casinos Steve Wynn. El acuerdo de 5 años implicaba que el dúo llevara a cabo un espectáculo de Broadway
que se encontrara con la extravagancia de Barnum y Bailey en el prestigioso casino y hotel Mirage. Durante 13 años realizaron más de 30.000 espectáculos únicos y extravagantes ante teatros agotados, acumulando una tremenda cantidad de riqueza. Pronto la pareja se encontraba entre la realeza de Las Vegas, viviendo en una propiedad palaciega que llamaban el Palacio de la Selva, donde 63 tigres y 16 leones deambulaban libremente. A veces compartían la cama y la piscina con Roy Horn. Con este número, Siegfried y Roy poseían el 10% de los tigres blancos del mundo en ese momento. Desde su infancia, Roy tenía un gran lugar en su corazón para los animales. A la mayoría de los grandes felinos en su recinto los había criado desde su nacimiento, construyendo confianza y amistad con ellos. Los consideraba su familia. Su amor por estas gráciles bestias era tan grande que meditaba con al menos un tigre todos los días. Siegfried era un hechicero técnico, un mago ejemplar y el cerebro detrás de ilusiones y trucos de magia, mientras que Roy era el maestro de los animales. Tenía un magnetismo animal encantador que le permitía comandar a los grandes felinos con un movimiento de su dedo. El dúo se complementaba mutuamente. El viernes 3 de octubre de 2003, Roy organizó una fiesta en el teatro del Hotel Mirage para celebrar su cumpleaños número 59. En medio de las risas y la compañía de sus amigos, brindó por su compañero Siegfried en celebración de los 44 años que habían pasado juntos. El ambiente era alegre, con un zumbido de emoción en el aire. Pero desconocido para ellos, lo que comenzó como un día de celebración, luego se convertiría en una noche de horror. Por la tarde, Roy subió al escenario con uno de sus tigres favoritos, Manticore. Manticore había nacido en Guadalajara, México. Desafortunadamente, había sido rechazado por su madre poco después del nacimiento y el dúo lo había adoptado y criado personalmente. A los 6 meses de edad, Roy se había vinculado con el cachorro y lo había introducido en sus shows en vivo. Su vínculo y confianza habían crecido con el tiempo, con Manticore actuando más de una docena de veces junto a Roy en actos bien ensayados. El tigre proporcionaba algo que maravillaba a la multitud. Conocía los movimientos al dedillo. A pesar de realizar miles de espectáculos, el dúo nunca había tenido un percance grave, hasta ese fatídico viernes. El teatro era un lienzo de oscuridad con un solo foco de luz dirigido al centro del escenario. La audiencia, hipnotizada, contuvo el aliento con los ojos pegados al escenario. Y a medida que las cortinas se levantaban gradualmente, se ponían de pie aclamando y aplaudiendo cuando la figura de Roy y Manticore aparecían bajo el foco de luz. Siendo su cumpleaños, estaba listo para darle al público un espectáculo verdaderamente memorable. Mientras Roy conducía a Manticore alrededor del escenario, algo en la audiencia asustó al tigre. Este rompió la rutina y avanzó hacia la multitud, liberándose del control de su maestro. No había barrera entre el escenario y la audiencia, por lo que era fácil para Manticore lanzarse hacia los ocupantes de los asientos de la primera fila. Al ver esto, Roy se puso entre el tigre y la multitud. Luego ordenó a Manticore que se acostara mientras intentaba alcanzar la cadena alrededor de su cuello. El tigre desobedeció la orden y agarró la mano de Roy, hundiendo sus colmillos en su carne. Con la mano libre sosteniendo un micrófono inalámbrico, Roy nuevamente ordenó a Manticore que lo soltara. Manticore estaba decidido y sin previo aviso, golpeó los pies de Roy, derribándolo. Roy cayó al suelo con un gemido de dolor. Intentó levantarse, pero antes de que pudiera hacerlo, la bestia de 180 kilogramos saltó sobre él, aplastándolo y desgarrándolo con sus patas. El tigre abrió su boca de par en par, con sus dientes brillando bajo los focos, y con un poderoso mordisco desgarró a Roy por el cuello. Para algunos en la audiencia esto era parte del acto, pero en realidad la mordida había seccionado la vena yugular de Roy, apenas evitando la arteria carótida. La multitud jadeó al ver cómo la sangre salpicaba todo el escenario. Al ver esto, Siegfried se unió a la acción gritando «¡No! ¡No!» a Manticore, pero él no escuchó. Los entrenadores se apresuraron hacia el tigre tratando de hacerlo soltar a Roy. Apretaron y vaciaron un extintor de incendios hacia la cara del tigre, pero en vano. Luego golpearon su cabeza usando el extremo del extintor,
y finalmente Manticore soltó a Roy mientras retrocedía a su jaula. El ambiente en el teatro completamente lleno cambió. El alboroto había agitado a varias personas en la multitud. Cuando llegaron los oficiales médicos de emergencia, el estado de Roy era crítico. Había perdido casi 2/3 de su sangre. En la ambulancia, el equipo médico logró detener la hemorragia, mientras Roy murmuraba: «No disparen al gato», antes de caer en un sueño profundo. Fue llevado rápidamente al centro médico universitario, donde fue sometido a una cirugía de emergencia. Además de desgarrar su yugular, el tigre también le había aplastado la tráquea y seccionado una de sus vértebras. Roy sufrió un derrame cerebral y los cirujanos tuvieron que extirpar una cuarta parte de su cráneo para reducir la hinchazón en su cerebro. El equipo médico luchó por traer a Roy de vuelta, ya que su corazón se detuvo al menos 3 veces durante la cirugía. Siegfried estaba en shock. No era capaz de imaginar el dolor por el que había pasado su amigo de toda la vida. De vuelta en el Teatro Mirage, la noticia ya se había extendido por Las Vegas como un incendio forestal. En una ciudad llena de apostadores arriesgados, pocos estaban apostando por la supervivencia de Roy. Pero contra todo pronóstico, 2 días después del incidente fatal, Roy comenzó a responder a las preguntas. Respondía apretando su mano una vez para sí y 2 veces para no. Para alguien con respirador, incapaz de hablar o tragar, mostraba voluntad de vivir. Roy se recuperó mejor de lo que la mayoría de la gente había anticipado. 3 meses después, amigos y familiares estaban inmensamente felices cuando murmuró sus primeras palabras desde esa fatídica noche. Después del ataque, protestas y fuertes críticas de grupos de derechos de los animales llevaron al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a abrir investigaciones sobre el incidente. Querían investigar cualquier violación del bienestar animal. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos luego propuso que la audiencia debería estar a una distancia suficiente con barreras erigidas en presencia de tales animales feroces. Por otro lado, los grupos de derechos de los animales argumentaron que los animales del espectáculo deberían ser retirados y liberados en la naturaleza. Roy pasó sus días en su palacio de la selva observando a los grandes felinos, pero estaba insatisfecho. Quería poner fin a la extravagancia de Las Vegas con una nota alta. Fue así que a 6 años después del incidente, el dúo hizo un regreso milagroso al escenario para un último acto. Viejos y no tan físicamente en forma como antes, el espectáculo no tenía la misma energía y emoción. Pero aún así, fue un final adecuado para la tremenda carrera del dúo. En cuanto a Manticore, pasó el resto de sus días en el Palacio de la Selva hasta 2013, cuando murió a causa de una enfermedad. El dúo alemán estaba profundamente devastado, a pesar de su encuentro cercano con su propia desgracia increíble. El circo de Suzhou era muy conocido en el condado de Sichuan. Era una atracción popular para los turistas y también para los residentes de la zona. El lugar contaba con acróbatas realizando trucos increíbles, comida, juegos de arcade, montañas rusas y una gran cantidad de eventos exuberantes. Pero este día el circo estaba cerrado, ya que esa misma semana había sucedido una tragedia que impactó a todo el personal. Una de sus trapecistas más experimentadas, San y su esposo Sang, estaban realizando una presentación frente a cientos de personas. Todos estaban felizmente grabando a la pareja haciendo uno de sus trucos más peligrosos, cuando San cayó hacia su muerte. Sang pasó de estar realizando trucos con su esposa a organizar su funeral. El circo había recibido un gran impacto y estaba en la mira de todos. Pero además, varios circenses habían visto la tragedia en primera persona y experimentaron estrés postraumático. Era una situación complicada para todos. Y para empeorar las cosas, el circo estaba bajo investigación. La presencia constante de las autoridades y las extensas horas de interrogación a las que los sometieron afectaron mucho a cada miembro del circo de Suzhou. Los circenses hicieron todo lo posible para poder continuar normalmente con su entrenamiento, mejorar las condiciones del circo y controlar a los animales que ahora estaban más tiempo encerrados. Hacían lo posible para dejar de pensar en la terrible situación que estaban viviendo.
2 días después del incidente, el 25 de mayo de 2021, el equipo se despertó a las 5 de la mañana como todos los días. Se presentaron en la puerta y esperaron al gerente para que les diera las tareas del día. Aunque el circo haya estado cerrado, había muchas tareas que cumplir, como limpiar y alimentar a los animales que el circo tenía encerrados. Había monos, tigres, elefantes, leones, osos y serpientes. Los animales más grandes y los monos estaban entrenados para realizar trucos increíbles y tenían un nivel de obediencia impoluto. Estos animales estaban hambrientos y necesitaban que les limpien sus jaulas. Eran tantos que el equipo de mantenimiento se dividió en 2. El primer grupo les proporcionaría comida y agua, mientras que el segundo grupo iría con su caja de herramientas para aceitar las bisagras y corroborar cualquier incidente que pueda suceder con las jaulas. El segundo grupo trabajaba una vez que los animales se hubieran alimentado. Los tigres se vuelven muy perezosos luego de comer, por lo que el segundo equipo estaba tranquilo. Pero no hay que olvidar que estos animales son animales salvajes, y nada está garantizado. Cada sección del parque tenía protocolos de seguridad según los animales que estuvieran allí. Si lograban de alguna forma pasar la primera instancia de seguridad, una puerta corrediza, se encontrarían con otra reja que les imposibilitaría continuar avanzando. El orden en que asistían a estos animales era siempre el mismo. Primero las serpientes y los lagartos, que se encontraban en jaulas de vidrio para que no lograran escapar. Luego seguían los monos y los antílopes africanos. Continuaban con los leones y los osos. Los últimos 2 animales que quedaban eran los tigres siberianos y los elefantes. El error que derivó en el terrible accidente de esa tarde sucedió cuando un equipo de 6 personas con carretillas llenas de carne cruda entró a la zona de tigres. La zona vallada que albergaba a las 4 magníficas criaturas era alta y difícil de atravesar. Era una única puerta con solo un resbalón para abrirla, y sin cerradura para protegerla de los intrusos. Los tigres no tienen pulgares oponibles. Abrir un cerrojo deslizante sería prácticamente imposible. 2 miembros del equipo abrieron la puerta y comenzaron a arrojar trozos de carne de cabra sobre el suelo de la jaula, que medía casi 10 metros de circunferencia. Los felinos no corrieron velozmente hacia la comida como los demás animales, sino que observaron al grupo atentamente, esperando a que se fueran antes de comenzar a comer. Los tigres son observadores, mucho más de lo que los humanos piensan. 2 de las criaturas notaron que el último hombre en entrar no estaba mirando sus manos cuando cerró el cerrojo. La barra metálica no acertó al agujero por pocos centímetros. La puerta parecía cerrada para los distraídos, pero una pequeña ráfaga de viento sería suficiente para abrirla de par en par. 2 de los depredadores se adelantaron para comer su parte de su comida, pero los otros 2 que habían notado el error del equipo permanecieron tumbados en la hierba, porque sabían, por años de hábito, que los humanos irían a alimentar a los elefantes a continuación, antes de volver pocos minutos después. Luego, los tigres se quedarían solos por el resto de la mañana hasta que llegaran las personas que se encargaban del mantenimiento. Y efectivamente, eso fue lo que sucedió. El equipo de mantenimiento llegó mientras los felinos se acercaban a la puerta. El más valiente de los 2, un macho de 4 años, comenzó a olfatear nerviosamente la reja, pero se echó atrás cuando la puerta del recinto se abrió y entraron 3 hombres con cajas de herramientas y latas de aceite lubricante. Momentáneamente confundidos por el cambio del horario habitual, los 2 tigres dieron un paso atrás y observaron la escena, antes de decidirse a actuar. Los hombres no prestaron atención a los tigres, ya que se dirigían hacia el recinto de los elefantes en la parte trasera. Yang Yi, un hombre de 51 años que había estado trabajando para el circo durante más de 20 años, fue uno de los 3 hombres que entraron ese fatídico día. Llevaba una caja de herramientas en una mano y estaba encendiendo un cigarrillo con la otra, cuando se le cayó la caja y las herramientas se esparcieron por el suelo. Maldijo en voz alta. Sus colegas se rieron por su torpeza, y él les hizo un gesto indicando que se adelantaran, ya que él los alcanzaría una vez que recogiera todas sus herramientas.
Mientras tanto, los dos tigres observaban la escena atentamente. Vieron a los dos hombres atravesar la puerta, dejando a Yang atrás. Estaba agachado, con su espalda de frente a los felinos. El macho valiente se acercó y la puerta se abrió suavemente y en silencio cuando la empujó. Yang no oyó nada de lo que sucedía detrás de él. Arrojó las herramientas dentro del maletín con tantos estruendos y golpes que no habría oído la puerta aunque ésta hubiera soltado un chirrido. Lentamente, el macho se acercó a él. La hembra mayor se movió justo detrás de él. Ambos se agazaparon, acechando al hombre que estaba distraído. Ninguno de los dos tigres había puesto un pie en la naturaleza en toda su vida, pero el instinto, impulsado por sus estómagos hambrientos, sabía exactamente qué hacer. Se acercaron cada vez más. Uno de los compañeros de Yang miró por encima de su hombro a través de la puerta que los separaba del tigre. Empezó a gritarle a Yang cuando vio a los tigres a punto de saltar hacia él. Se encontraban a pocos metros. La cabeza de Yang se echó hacia atrás justo cuando el macho saltó por los aires. Sus uñas se incrustaron en su boca abierta de par en par. Sin perder tiempo, Yang tomó el martillo y golpeó las garras de la bestia tan fuerte que ésta se echó hacia atrás automáticamente, girando como un extraño muñeco. El animal se estrelló contra el suelo, pero apenas tocó el suelo, la hembra detrás de él entró en acción. Se lanzó hacia Yang, que esta vez no fue tan rápido como antes. Yang estaba agachado en el suelo cuando el animal aterrizó sobre él desde arriba. Hundió sus garras en su cráneo y hombro y sus dientes se clavaron en su cara. Los hombres detrás de él estaban atrapados detrás de la valla. Si se atrevían a abrir la puerta, tendrían a los 4 tigres encima. Pidieron ayuda por la radio gritando tan histéricamente que el resto del equipo solo pudo entender que había tigres sueltos. Todos los habitantes del parque corrieron al recinto y los policías que acababan de llegar para la serie de entrevistas de ese día estaban justo detrás de ellos con sus armas. La situación de Yang se había intensificado drásticamente en los segundos que tardaron en pedir ayuda por la radio. La tigresa estaba todavía clavada en su cara y el joven macho había recuperado su equilibrio. Este saltó de nuevo, tomando una de las piernas agitadas de Yang. En el vaivén de los movimientos, los tigres mordieron y desgarraron al hombre. Las garras de la hembra cortaron sus músculos y la carne, desgarrando la piel de su hombro. Su otra pata se aferró a su frente, y una de sus garras encontró una cuenca del ojo y le arrancó el globo ocular del cráneo. Este fue el momento en que Yang se desmayó. La combinación de la pérdida de sangre, el dolor del ataque y el terror puro era demasiado para su cuerpo. Y cuando su cuerpo se apagó, el par de animales salvajes continuó desgarrándolo con renovada urgencia. Cuando la policía y el resto de los empleados del circo llegaron al recinto, se encontraron con una imagen aterradora. Los leones y osos detrás de ellos estaban golpeando sus jaulas, rugiendo violentamente. La situación era clara. El hombre estaba muerto, pero además, los otros 2 hombres de mantenimiento estaban atrapados detrás de una delgada barrera de alambre cerca de la sangre. Los felinos enloquecidos podían escalar fácilmente las vallas y atacar a los hombres atrapados o al personal. La decisión estaba tomada. Sin decirse una sola palabra, los 5 oficiales levantaron sus armas y el sonido de los disparos recorrió el aire. No menos de 4 balas alcanzaron a la tigresa, mientras que el hombre recibió 6. Sus cuerpos volaron hacia atrás por la potencia de las balas, y en un instante, las 2 bestias que se acercaban detrás de ellos huyeron de vuelta a su jaula, dejando a los atacantes y a Yang inertes en el suelo. Milagrosamente, la tigresa todavía respiraba, retorciéndose horriblemente, pero un oficial la sacó de su miseria con un solo disparo en la cabeza. Con tan solo 2 días de diferencia, el circo de Suzhou había recibido 2 impactos devastadores y como consecuencia, todas sus exposiciones se vaciaron en menos de una semana. Los animales fueron llevados a varias reservas y parques por toda China
y nunca volverán a ver el circo. Los compañeros de Yang tuvieron suerte, pero tristemente, este no pudo evitar su destino inminente, que lo llevó hacia su desgracia increíble. Islam trabajaba en la industria del entretenimiento. Era un domador de leones y cautivaba a las audiencias en Egipto desde hacía años. Algunos dirían que su trabajo era cruel, mientras que otros lo veían con asombro mientras comandaba a algunos de los depredadores más poderosos del planeta. El circo estaba ubicado a 1 hora y media de El Cairo. Los visitantes podían pagar la entrada para tener la oportunidad de ver leones, tigres, camellos y serpientes. Las condiciones en las que se mantenían a los animales eran pobres, con muy poco espacio para moverse. Muchos estaban demacrados, claramente desnutridos y necesitados de tratamiento veterinario. Aún así, la popularidad de la atracción la mantenía en funcionamiento y seguía atrayendo multitudes. Islam había trabajado como domador de leones desde hacía 13 años. Conocía los espectáculos de principio a fin y estaba seguro en presencia de los grandes felinos. El circo en Alejandría era popular entre los lugareños. La arena estaba llena de hombres, mujeres y niños, todos emocionados por ver la actuación y los animales salvajes de cerca. Un gran grupo de alumnos de una escuela llenaba la zona de asientos, situada detrás de barras de seguridad. Pero en diciembre de 2016, la audiencia y, de hecho, Islam, se llevaron una gran sorpresa. La multitud reunida esperaba pacientemente que comenzara el espectáculo mientras sonaba música de baile de fondo, aumentando la tensión para la entrada de los leones. Había 3 de ellos, cada uno pesando más de 200 kilogramos. El miembro más nuevo de la manada había sido traído recientemente desde Sudáfrica. Lamentablemente, estaba destinado a una vida en cautiverio, obligado a actuar para la gente y a obedecer los mandatos lanzados hacia él. Pero, como afirman algunos artistas de circo, ningún animal salvaje puede ser verdaderamente domado. El nuevo león era impresionante, con una melena grande y tupida y un cuerpo musculoso y poderoso. De pie en sus patas traseras, era fácilmente más alto que cualquiera de los entrenadores, pero era temperamental. Había atacado a un entrenador antes, y aún así, continuaron usándolo en el espectáculo. No se había hecho nada al respecto, y los entrenadores asumieron que con el tiempo aprendería las rutinas y se volvería más adaptable. Pero para diciembre de 2016, aún no había sido entrenado en la misma medida que los otros leones y, por lo tanto, representaba una amenaza real dentro de la arena. Aunque era un león cautivo, sus instintos naturales seguían siendo crudos, profundamente arraigados en él. Muhammad Mustafa, el portavoz del parque, sugirió que era época de apareamiento y que el león, por lo tanto, tenía un sentido de agresión más alto. La testosterona corría por su cuerpo, y ser forzado por los humanos a realizar trucos frente a una multitud era particularmente peligroso en esa época del año. Otros creen que esta explicación fue simplemente una tapadera para lo que estaba a punto de suceder. Mientras un león subía por una escalera, Islam le ordenaba que abriera la boca para que él pudiera tocar su lengua con un palo. Con la boca abierta de par en par, sus largos y afilados colmillos estaban completamente a la vista para aquellos en la audiencia. Pero el tercer león, y el miembro más nuevo del equipo, se quedó quieto, observando a Islam. Se paró a solo unos metros del entrenador, nunca apartando los ojos del hombre. Estaban fijos en un enfrentamiento visual. Otros 2 entrenadores estaban en la arena con Islam. Todos ellos empuñaban palos de madera que usaban para golpear a los leones para hacer que realizaran los trucos. Esa era su única arma de defensa. Si algo salía mal, no había plan de contingencia ni tranquilizante para someter al león agresivo. Islam agitó su palo hacia uno de los leones, haciéndole señas para que diera un paso adelante. Pero algo desencadenó una respuesta de ataque en el león más nuevo. Mientras se quedaba quieto esperando su próximo comando, sus ojos estaban abiertos de par en par. Su cola se movió ligeramente y dio un paso hacia Islam.
Ya sea por maltrato, agresión natural, hambre o sorpresa por algo, el león de repente se lanzó sobre Islam. En ese segundo, Islam intentó apartarse, pero el león fue demasiado rápido. Aseguró al entrenador con sus poderosas patas delanteras, aferrándose a él con sus garras. Sus afiladas garras se clavaron en la ropa de Islam y perforaron su piel. Instintivamente, el león fue a por la garganta de Islam, adelantando su rostro. Agarró la cabeza y el cuello de Islam con sus propias mandíbulas, ajustando su agarre en él una y otra vez, destrozándolo frente a una audiencia aterrorizada. De pie en sus patas traseras, mordió la carne y desgarró la piel, y la sangre brotaba de las heridas abiertas de Islam. El león era mucho más alto y mucho más poderoso que Islam. El entrenador no podía hacer frente a su fuerza. En un instante, fue derribado por el león, y este lo inmovilizó en el suelo de hormigón. Podía sentir el frescor del hormigón y sobre él el calor del cuerpo del león. El león gruñó profundamente mientras movía la cabeza de un lado a otro, su aliento cálido y húmedo en la piel golpeada y magullada de Islam. Momentos después, la música se detuvo, y todo lo que se escuchaba eran los gritos aterrorizados de la audiencia. Algunos tomaron sus teléfonos móviles y comenzaron a filmar el incidente mientras se desarrollaba ante sus ojos. Los niños miraron horrorizados cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, y los padres los sacaron apresuradamente de sus asientos y salieron corriendo. Se desató el caos mientras todos despejaban el lugar, dejando atrás a los 3 hombres solos, luchando contra los 3 leones. Los otros entrenadores actuaron de inmediato tratando de asustar al león para que soltara a su colega. Lo pincharon con sus palos, clavándolos en las costillas del león y golpeándolo en la espalda. Pero el león no cedía. Continuaba atacando a Islam, aplastaba su cara con sus mandíbulas. El crujido de los huesos y el desgarramiento de la carne eran todo lo que el entrenador podía escuchar entre sus propios gritos pidiendo ayuda. El león mordió su hombro, sacudiendo la cabeza y rasgando la piel. Luego, dirigió su atención a la garganta de Islam. Un solo mordisco en el cuello, y la tráquea de Islam sería aplastada, y se asfixiaría instantáneamente. Con todo el peso del león sobre él, no tenía forma de salir de debajo de él. Yacía en el suelo duro y frío, indefenso, atrapado por la gran bestia. Pero sus colegas no se rindieron. Continuaron golpeando al animal con sus palos hasta que finalmente soltó su agarre sobre el hombre y se alejó. Llamaron a una ambulancia, y el personal intentó detener el sangrado de la enorme herida en el cuello de Islam. Islam yacía inmóvil en el suelo. No decía una palabra. Sus ojos estaban cerrados, su respiración era superficial y su latido cardíaco era débil. Se estaba desvaneciendo rápidamente. Los servicios de emergencia llegaron y el hombre fue llevado de urgencia al Hospital Andalusia Salam en la zona de Smouha, al este de Alejandría. Era una carrera contra el tiempo para salvarlo. Había sufrido una fractura de cráneo, cortes profundos en la cara y el cuello, huesos rotos en el pecho y sangrado abdominal. Los médicos lucharon por salvarlo, pero lamentablemente sucumbió a sus heridas un par de días después. Tras la muerte de Islam, el circo fue cerrado hasta que se llevara a cabo una investigación exhaustiva. Aunque el portavoz del parque afirmaba que el león estaba en época de apareamiento y, por lo tanto, se comportaba de manera errática, otros sugirieron que el león estaba hambriento debido a la desnutrición o se asustó por la música fuerte. Después del incidente fatal, surgieron fotos de Islam trabajando como domador de leones. Podía acercarse a los leones a centímetros de distancia, algo que impresionaba a las multitudes. Compartía un palo con un gran león macho, con los bigotes del león tocando la barbilla de Islam. Claramente era intrépido en presencia de los grandes felinos, pero tal vez fue su falta de miedo lo que contribuyó a su increíble desgracia. Una noche, la llamada de la naturaleza resultó fatal para una joven de 17 años que salió a la oscuridad para aliviarse a sí misma.
Se hospedaba en una aldea rural de la India, que se encontraba al lado de una reserva que protegía a los leones asiáticos en peligro de extinción. 2 leones machos clavaron sus ojos en ella, mientras se escabullía por el sendero hacia el baño exterior. Pero nunca llegó. Deja un me gusta en el video y suscríbete ahora mismo. Este es un aterrador ataque de león a Babna Varia. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. El Parque Nacional del Bosque de Gir es el único lugar en el mundo donde los leones asiáticos viven en libertad. Su recuperación de la especie, que contaba con tan solo 50 ejemplares, se ha considerado un éxito de conservación. Pero ahora que su número asciende a más de 500, su población y su hábitat deben ser vigilados de cerca para mantenerlos con vida y proteger a la población local. Y esto es algo que pareciera estar fallando actualmente. La gestión de los leones es controversial. Los agentes de protección de la fauna dejan carnada con regularidad para atraer a los leones a las zonas turísticas. Mantienen los sueldos y la conservación del parque con el dinero de los visitantes. Mantener a los turistas contentos y que vuelvan a por más es primordial para la supervivencia del parque. Pero expertos indican que dejar carnadas a los leones solo traerá problemas mortales. Con el tiempo, los leones pueden perder su capacidad para cazar, ya que dependen únicamente de los alimentos gratuitos proporcionados por los guardaparques. No solo van a asociar a la carnada con los humanos, sino que optarán por carnada más sencilla de conseguir, como el ganado o las personas. A poco más de 10 millas de uno de los bosques protegidos donde los leones deambulan, se encuentra la aldea de Danfulilla. Babna Varia, de 17 años, y su prima trabajaban como jornaleras agrícolas. Babna vivía con sus padres en una aldea cercana al oeste de Gujarat, pero estaba visitando a su familia en Danfulilla. Ella había aceptado una oferta para trabajar en la granja del hermano de su madre. Era un trabajo duro, pero aportaba dinero a la familia. Luego de un día de mucho trabajo, ella y su prima Reka se instalaron en la cabaña familiar para pasar la noche. Se acostaron tapándose hasta la barbilla y apoyaron la cabeza en sus almohadas. Sin embargo, justo antes de quedarse dormida, Babna sintió la necesidad de ir al baño. Eran las 9:30 de la noche. Afuera estaba oscuro, pero la luna iluminaba. Todo estaba bañado en su brillo plateado. Babna le pidió a Reka que la acompañara al baño, que estaba cerca de donde dormían. Era una pequeña cabaña afuera, pero Babna no quería ir sola. Las dos abrieron la puerta de la cabaña, salieron a la quietud de la noche y respiraron el aire fresco. El zumbido de los insectos llenaba la oscuridad, pero esa noche también había depredadores a la caza. El pueblo estaba a orillas del río Osat. Era un lugar frecuentado por leones que no estaban confinados en las fronteras del Parque Nacional. La corriente del agua se podía escuchar en la distancia. Un sonido que enmascaraba a cualquier depredador furtivo. Las chicas no eran conscientes de que 2 pares de ojos estaban mirándolas. El resplandor de una linterna habría sido un delator del peligro inminente en el que estaban, pero ninguna poseía una. En su lugar seguían el estrecho sendero iluminado por la luz de la luna. Este serpenteaba por el campo desde su casa. Las sombras las envolvieron. El sendero que estaban caminando desapareció en la oscuridad. Los 2 depredadores se acercaron sigilosamente y cruzaron el campo abierto, mientras las 2 chicas corrían hacia la cabaña. Pero antes de que pudieran llegar a ella, a pocos metros de su puerta, las 2 primas vieron un par de leones machos corriendo hacia ellas. Incluso en la oscuridad podían ver sus poderosas extremidades delanteras dando zancadas a través del campo abierto, con sus enormes melenas oscuras agitándose con el movimiento de su galope. Sus ojos estaban fijos en ellas. No había ningún lugar para escapar. No podían volver a tiempo a la casa o a la cabaña. No había árboles a los que subirse. El tiempo parecía haberse detenido, aunque los leones eran rápidos como el rayo. Las chicas pudieron ver todo el momento aterrorizante. Antes de que se lanzaran sobre ellas, Reka saltó a un tanque de agua. Chapoteó en el agua a la altura de los hombros y se agachó sin apenas atreverse a respirar.
Cerró los ojos y escuchó aterrorizada el destino de su prima. Babna no fue tan afortunada. Los leones habían salido de la nada y ella no tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que pudiera escapar, uno de los leones la agarró con sus colmillos. Instintivamente fue hacia la garganta, mordiéndola con una fuerza de 650 libras por pulgada, 3 veces mayor que la de un ser humano, y con caninos de 10 centímetros o 4 pulgadas de largo. Ella estaba perdida. La mordedura le aplastó la tráquea y le seccionó la arteria. Momentos antes había soltado un grito que atravesó la oscuridad, pero luego la noche volvió a su calma. Babna ya no emitía sonido alguno. Yacía en el suelo rodeada por los 2 leones que inspeccionaban su presa. Rekha estaba paralizada por el miedo. Desde el interior del tanque de agua oyó el profundo gruñido de los leones mientras mordían a su joven prima, desgarrando su cuerpo ya sin vida. Entonces oyó algo aterrorizante. Los leones tiraban de Babna, arrastrándola a la oscuridad. Aseguraron su presa y ahora se darían un festín en el bosque. Cuando Rekha no pudo escuchar nada más, se asomó tentativamente por encima del tanque de agua. Su corazón latía como el golpe de un tambor. Prestó atención, observó y esperó. Y cuando pensó que los leones se habían ido, salió del tanque de agua y saltó al suelo. Luego corrió hacia la casa gritando ayuda a sus padres. No sabía si su prima estaba viva o muerta. Supuso lo peor, pero se aferró a un rayo de esperanza, pensando de que podría salvarse si ellos la ayudaban. No podía soportar la idea de que Babna estuviera allí sola, gravemente herida. Los agentes de la División Social Forestal de Gir Somnath fueron alertados del incidente y corrieron a la escena. Se montó la búsqueda de Babna y los 2 leones. Siguieron las marcas que dejaron los leones cuando arrastraron a su presa y trágicamente los encontraron alimentándose del cuerpo de Babna, lejos de la escena. Estaba claro que ya no estaba viva, y los oficiales gritaron y aplaudieron en voz alta para intentar ahuyentar a los leones. Eran 2 machos casi adultos, probablemente hermanos, que trabajaron juntos para acabar con su presa. Por 30 minutos no lograron ahuyentarlos, y ya habían consumido la mitad inferior del cuerpo de Babna. Fue un espectáculo espantoso que probablemente perseguirá a todos los que lo presenciaron. El diputado de la Conservación de Bosques, que trabaja en el Parque Nacional de Gir, dijo que los ataques de leones asiáticos hacia humanos son increíblemente poco habituales. La mayoría vive en las afueras de los bosques protegidos, y aunque en ocasiones los leones se llevan ganado, rara vez atacan a personas. El comportamiento era poco característico y los oficiales estaban trabajando para capturar a los 2 leones y devolverlos a la zona protegida. Es obvio que los leones hacen ganar dinero a los lugareños. Los turistas vienen de lejos para ver estas subespecies raras, pero a veces la gente lleva las cosas demasiado lejos. Pocos días antes de este trágico ataque, los lugareños utilizaron a los leones en un repugnante video viral para ganar dinero. Ataron una vaca a un árbol y esperaron en silencio a que se acercara un león. Con sus celulares filmaron al león acercándose a la vaca y lo retransmitieron en directo a clientes que espeluznantemente pagaban para verlo. Personas de todo el mundo sintonizaron para ver cómo el león se zambulló en la parte superior de la vaca y la devoró. La vaca no tenía forma de contraatacar o huir. Estaba atada e inmovilizada, todo para el entretenimiento de una multitud que pagaba. Utilizar de esta forma a los leones solo puede derivar en accidentes. Este tipo de videos amenaza los esfuerzos del Parque Nacional de Conservación de Gir y pone en peligro a los lugareños y ganado innecesariamente. El incidente fue una tragedia. Perder a alguien tan joven fue estremecedor para toda la familia y la pequeña comunidad de la aldea. Los padres de Babna, que habían permanecido en su pueblo natal, fueron informados de la terrible noticia y quienes conocían a su joven hija lloraron su pérdida. Vivir tan cerca de animales salvajes peligrosos no está exento de riesgos. Las aldeas y lugares rurales bordean a menudo el hábitat natural del león, ya que tanto las personas como los leones compiten por el espacio. Ya que la población de leones asiáticos sigue creciendo, quizá haya que hacer más para garantizar su seguridad y la de quienes comparten su hábitat, para que nadie, como Babna Varia, sufra una aterradora desgracia increíble.